En esta segunda parte, lo que vamos a hacer es completar el código del método que se encarga de procesar las filas. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es determinar si la fecha de primera compra y la fecha de cumpleaños es correcta o no. La fecha de nacimiento es correcta o no. Vamos a comenzar con la fecha de la primera compra. Bien, entonces vamos a emplearnos en el método isDate que hemos creado antes para determinar si esa fecha es correcta o no. Entonces, if, vamos a determinar si isDate, vamos a llamar al método isDate y lo vamos a llamar con, con la fila con la que estamos tratando. Pero a esa fila que estamos tratando hay que acceder a la componente de la fecha de la primera compra. Entonces, si isDate de row de la fecha de la primera compra, eso sería, y voy a convertirlo en una cadena, toString. Fijaros, esto sería una fila, de la fila voy a acceder a la componente de la primera compra y con el toString lo convierto en cadena. Bueno, pues entonces, si esto es correcto, pues no haría nada, pero si es falso, es decir, si esto no fuese una fecha, sería cuando tenía que decir que la fecha de la primera compra es hoy. Pues por lo mismo. Entonces, como el caso que me interesa solamente es el falso, pues voy a indicar que la fecha de la fecha de la primera compra sería hoy. ¿Cómo realiza eso? Voy a hacer que row.date first purchase sea igual a la fecha de hoy. La fecha de hoy lo haré llamándola datetime now y convirtiéndolo ahora lo voy a convertir en una cadena. ToString sería la primera forma de resolver esto que tendría. Aquí falta un paréntesis. Es decir, si la fecha de la primera compra no es una fecha, pues haré que la fecha de la primera compra sea la fecha actual. Por otro lado, este proceso de transformación, y mejor dicho, de limpieza de datos, tiene que ver qué hacer con la fecha de nacimiento. Si la fecha de nacimiento es correcta o es incorrecta. Entonces vamos a ver si la fecha de nacimiento es correcta. Entonces si isDate y tengo que acceder a la componente de la fecha de nacimiento, pues row.birthDate y también voy a recuperar el toString. Voy a comprobar ahora si esto es cierto o no. Bien, si esto fuese cierto, pues lo que tengo que determinar es, bueno, tendría que pasarlo al conjunto de las filas correctas. Sería row, lo redirijo al conjunto de las filas correctas. Y en el caso de que no, vendría el else y aquí vendría row, pues esto lo voy a echar al de las filas incorrectas. Y pues esto sería lo que realizaría nuestra tarea de transformación de datos. Comprueba si la fila es correcta, si la fecha de la primera compra es correcta o no. Si no es correcta, que lo sustituya por la fecha actual. Y la fecha de nacimiento, si es correcta, pues directamente que la convierta en una fecha que la pase al conjunto de las filas correctas. Y si no, pues lo que lo pase al conjunto de las filas incorrectas. Bien, aquí el editor me está indicando que tengo un problema. Falta un paréntesis derecho. Y bueno, pues esto sería el script que realizaría la transformación, o mejor dicho, la limpieza de los datos. Vamos a darle a aceptar y ahora lo que tendremos que realizar sería devolver los resultados de este componente a ese conjunto de datos correctos o de datos incorrectos. Para eso voy a utilizar una unión de todo, uno para los datos incorrectos y otro para los datos correctos,
que van a tener como entrada lo que devuelva al componente del script. Y el componente del script ya vemos que ha trabajado con el bad data y con el validated data. Bien, ¿qué vamos a volcar en este primero? Pues vamos a volcar la salida, por ejemplo, del bad data. Aceptamos y vamos a hacer lo mismo con la otra unión de todo. Y aquí como ya hemos utilizado el bad data, automáticamente Integration Services va a incorporar el validated data por nosotros. Bueno, pues vamos a comprobar la ejecución de esta tarea. Vamos a ver qué ocurre. Efectivamente, pues esto se ha realizado sin problema, en el que se han leído las 18.000 filas del origen del archivo plano, el componente de script ha procesado las fechas y ha determinado que todas menos 5 son correctas. Estas son las incorrectas. Ahora, si picamos con el botón derecho y le damos a visores de datos, podríamos agregar un visor de datos pues para ver cuáles han sido los cinco registros, ¿no? que no han pasado la prueba. Aquí los podríamos ver. Y vemos que, bueno, pues aquí. Pues es que no. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene? Pues aquí tiene unos valores. Por ejemplo, el birth date pues esto sería incorrecto, ¿no? Y vamos a ver qué tiene la parte de el first purchase, ¿no? Pues aquí también tenemos que hay algunos valores, por ejemplo, incorrectos. ¿De acuerdo? Pues bien, pues esto sería todo acerca de cómo realizar la limpieza, la limpieza de datos en Integration Services.